Bienvenido a ejemplos de resolución de valores desconocidos utilizando las propiedades de las bisectrices de ángulo. Entonces aquí se nos da que el rayo AD biseca el ángulo BAC. Recuerde que eso nos dice que el ángulo BAD es congruente con el ángulo DAF. Entonces este ángulo aquí es congruente con este ángulo aquí. Entonces, si el ángulo malo mide 32 grados, la medida del ángulo DAF también debe ser de 32 grados. Entonces podemos establecer una ecuación para resolver x. 3x menos 1 debe ser igual a 32. Entonces podemos agregar 1 a ambos lados. Entonces tendríamos 3x, esto debería ser 0, esto debería ser 33. Entonces ahora podemos dividir ambos lados entre 3. X es igual a 33 dividido por 3, entonces x es igual a 11. Vayamos a ver un ejemplo más. Nuevamente, se nos da que el rayo AD biseca el ángulo BAC. Así que acabamos de decir que sabemos que el ángulo BAD es congruente con el ángulo DAF. Pero también es cierto que cualquier punto en esta bisectriz angular estaría a la misma distancia desde cualquier lado del ángulo original. En otras palabras, estos dos segmentos verdes son congruentes. Por lo tanto, podemos concluir que 3x más 15 deben ser iguales a 5x menos 12, lo que nos permite determinar el valor de x. Entonces 3x más 15 es igual a 5x menos 12. 5x minus 12. Entonces, por supuesto, si vamos a resolver para x, necesitamos tener x en un lado de la ecuación. Avancemos y restemos 5x a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos 2x más 15 negativos. Esto sería 12 negativo. Ahora sigamos y restemos 15 a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos 2x negativos iguales, esto debería ser negativo 27. Ahora divida ambos lados entre 2 negativos. Entonces tendríamos x igual a esto sería positivo 27 mitades. 27 dividido por 2 sería 13.5. Entonces, la pregunta aquí nos pide que resolvamos x, de modo que sabemos que x es igual a 13.5, pero también se le puede pedir que determine la longitud de cada segmento. Sabemos que tienen la misma longitud, entonces deberíamos poder simplemente subir x es igual a 13.5 a cualquiera de las expresiones para determinar la longitud real de los segmentos. Avancemos y hagamos eso. Entonces, usando la expresión 3x más 15, ahora que sabemos que x es 13.5, podemos reemplazar x con 13.5 para determinar la longitud de estos dos segmentos. Entonces, 3 veces 13.5, eso será 40.5. Más 15 y 40.5 más 15 serían 55.5. Y esta sería la longitud de este segmento verde. Solo para mostrar que no importa, sigamos adelante y evaluemos 5x menos 12 cuando x es 13.5. Entonces tendríamos 5 veces 13.5 menos 12. Bueno, 5 veces 13.5, eso será 67.5. Menos 12, y por supuesto tenemos la misma longitud, 55.5. No conocemos las unidades, pero esa sería la longitud, verificando que estos dos segmentos verdes sean congruentes. Y eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.